Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos una vez más a Los bardos de la historia, el podcast sobre biografías e historias de la historia de su casa productora de confianza, Lechovisa. Es un gusto para mí estar en este episodio número 23, güey. Qué chido que no nos ha valido verga todavía. No, y ni nos valdrá. Tenemos que llegar mínimo al 100. Sí, 100 corridito. Sí. Y ahí sale el segundo podcast. Es la segunda Cada 100 temporada. episodios vamos a ir sacando otro podcast de tal manera que en 10 años les llenemos su semana. No, mira, vayamos poniéndolo así. ¿Qué te parece si en diciembre nos tomamos un break en el que dejamos de hablarnos y cada quien se concentra en sus proyectos personales y ya después cuando regresamos ya no es lo mismo, güey, cada quien se va de su carrera de solista. Ok. Y decidimos a ver quién le va mejor, güey. Y ya luego regresa el Chuiza. Y ya después regresa el Chuiza cuando nos damos cuenta que no valemos verga porque todo se basa en que le contemos algo a otra persona. Me parece bien, pero mientras tanto, aprovechando que este va a ser el primer episodio de agosto, y agosto es un mes muy bonito porque ¿Qué tiene de bonito agosto? cumpleaños Andrés Barajas. Pues estoy aquí nada más y nada menos que con el bardo, en este caso pasivo, del podcast. El mismísimo, No lo digas así. el mismísimo Sergio Villagrán. ¿Cómo estás? Bien, pero me rehúso a que eso sea el término. Técnicamente es eso que estamos haciendo. Sí, pero me rehúso a que ese sea el término. Ok. Yo estoy muy feliz con mi termo Yeti, patrocinador oficial de Lechovisa. Esperemos Algún que día. pronto. Ajá. ¿Cómo estás? Muy contento, muy esperanzado de que la historia de hoy sí me haga reír, no como la vida de Chuponcito. Es No, un poco trágica, ¿no? muy feliz de estar aquí para todos ustedes en su podcast favorito de historias y biografías. Perfecto. Entrando en materia, como ya saben quienes nos acompañan desde el episodio número 1, pero para quienes son nuevos les contamos. Uno de los dos contará en cada episodio alguna historia, alguna biografía, algún acontecimiento lo suficientemente chido como para echar mame un ratito sobre eso, pero la otra persona no tiene idea de lo que vamos a hablar, a excepción de unas pequeñas pistas que le vamos a dar en el inicio. Es por eso que, Sergio, te tengo las pistas del episodio de hoy, que involucra a un güey muy rápido y a Ajá. un güey muy malo. ¿Malo o malo de...? Como lo quieras llamar. Ok. Bien. Ok, vas a hablar de... ya sea Anton Senna o el Rayo McQueen. ¿Cuál es el malo? Nunca lo sabremos. Exacto. Pues no tiene nada que ver con Ayrton Senna ni con el Rayo McQueen. En algún momento me gustaría hablar de Ayrton Senna, pero este no es el día. Ok, Tal vez ya que se acerque más el Gran Premio de la Fórmula 1 y por tendencias de redes sociales nos traiga más visitas. sí. Nosotros solo hacemos cosas que sean tendencia. Exactamente. El 12 de septiembre de 1913, en la localidad de Oakville, en Alabama, el menor de 10 hijos, James Cleveland Owens, viene al mundo. Sus otros hermanos, que son 3 mujeres y 7 hombres, hijos de Henry Cleveland Owens y Mary Emma Fitzgerald, tuvieron al pequeño James, quien se hacía llamar JC o JC en inglés. En inglés. Como sus profesores no le entendían, el JC pensaban que se refería a Jesse. Yo pensé que Jesus Christ. Es la historia de Jesucristo de Alabama. El Jesucristo de Alabama. Sí, son algo que podría haber pasado, güey. Probablemente. El pequeño JC tenía 9 años cuando la familia se muda a Cleveland, Ohio, hogar de LeBron, y en busca de un mejor futuro durante la Gran Migración Negra, que es cuando millones de afroamericanos huyeron de la segregación que había en el sur del país hacia lugares donde también había segregación, pero no hacía tanto calor. Pero no. Bueno, no Ajá. estaba tan de la verga. Pero podían tener... No, pues no, nada. ¿Posesiones? Algunas. Sombreros. Bueno, llegando a Podían usar Cleveland, sombreros. inició su etapa escolar y es cuando un profesor le pregunta por su nombre, que es cuando empieza a decir que se llama JC, pero debido a su fuerte acento sureño, el educador solo entendió Jesse. Esta fue la razón de que fuera conocido como Jesse Owens de ahí en adelante. Ok. En su adolescencia trabajó en un chingo de cosas en su tiempo libre, porque pues es lo que tienes que hacer cuando no tienes la vida asegurada.
El trabajo, para aquellos que nos escuchan desde el Pedregal, es lo que generalmente hace la gente que llega a tu casa temprano y se va hasta que los dejas ir. Y se va hasta que acostó a tus hijos. Exactamente. Fue repartidor de mercancía, estibador de vagones de carga y también trabajó en un taller de reparación de calzado, mientras su padre y su hermano trabajaban en una acerería, que es de donde salió Ben Roethlisberger. Ujú. En esos años comenzó su interés por las carreras de velocidad. Charles Riley era su entrenador en su preparatoria, la preparatoria Fairmont, y esta fue una figura muy importante en Owens, pues le consideraba como el responsable de su éxito futuro. Owens consideraba así a... Puta madre, A creo que ya Charles. sé quién es, güey. Y creo que ya sé quién es el malo. Riley, además, se ganó mucho su estima pues, porque le concedía la oportunidad de entrenar más allá del horario escolar, no nada más en los Más allá de horarios- su color de piel. más allá de porque a pesar de su color de piel le permitía verle a los ojos. Puesto que además trabajaba en el taller de calzado después ¿Sabes de qué la le escuela. decían? ¿Qué? Le decía, ojo con este que es muy rápido. Te dejo porque este es rapidísimo. Porque este es rapidísimo. Qué bueno que Orbañanos no había nacido en esa época. Chance ya había nacido. Sí, ya narraba feo partidos de la fiera. En esa misma institución, James conocería a Minnie Ruth Salomon, quien más tarde sería su esposa. Pero cuando se conocieron tenían una tierna edad de 15 y 13 años. Ay, son sureños, güey. Sí. Ya podrían haber tenido O sea, hijos. fueron esposos e hijos mucho más adelante. Amigos, aquí no pasó nada. Nada pasó. Amigos de Lechubiza, ustedes no tienen ni idea de nada y no les voy a decir Ajá. que se nos fue la luz. Ajá, fue el efecto nexo de lechuiza, güey. Pero afortunadamente todo se aguardó, entonces seguimos. Me hubiera servido más pisto. Ya estaban muertos cuando... Bueno, como te comentaba, Ay, qué pendejo. conoció a Minnie Ruth Solomon, su futura esposa, y eventualmente, pues este sería el amor de su vida, de tal manera que eventualmente tendrían un embarazo y tendrían a su primer hijo. Tito. Perdón, hija. ¿Verdad? Y el chiste de hija Tita no se escucha Hija Tita. chistoso. Su embarazo fue en el año de 1931. Te preguntarás, Sergio, ¿qué más ocurrió en el año de 1931? No sé. Nomás dije que te preguntarás, no dije que me lo dijeras. Pues me acabo de preguntar. Muy bien. En el año de 1931 se celebró el Congreso de los Juegos Olímpicos de Verano en Barcelona, donde el Comité Olímpico Internacional atribuía la organización de los Juegos Olímpicos a Berlín. La otra ciudad candidata para acoger la celebración era precisamente Barcelona, pero dijeron, nah. ¿Quién quiere ir a Barcelona? En aquella época, primero se elegía la ciudad que organizaba los Juegos de Verano y luego el Comité Olímpico Nacional de la ciudad que fue elegida para los de verano, elegía en qué ciudad serían los de invierno. Ok. Hoy se eligen por separado. Ujú. Los Juegos Olímpicos de Invierno del 24 y del 32 se celebrarían en el mismo país. De hecho, no sabía que los Juegos de Invierno tenían tanto tiempo. No sé por qué siempre pensé que los Juegos de Invierno... No sé, sé. como que todos los deportes de invierno se me hacen tan fresas que era como, güey, no tenían tiempo de irse a esquiar porque estaban en la depresión. Correr todo el mundo lo ha hecho. Güey, el pedo es que los Juegos Olímpicos de Invierno tienen la misma relevancia del Juego Olímpico regular que conocemos, con la única diferencia de que naturalmente no se pueden hacer al mismo tiempo. Sí. Por las temporadas. Y además de que en nuestro país a nadie le importan porque pues, realmente no tenemos... No tenemos referentes. Sí. Hay una película muy buena que se llama... Jamaica bajo cero. Jamaica bajo cero, güey. Sí, esa iba a decir. Es una historia... Es que es una historia real, ¿no? Sí, sí, sí. Del equipo de Jamaica que fue a competir a Sí, las güey. Olimpiadas de invierno. Ojalá México mandara a alguien, güey. Sí, güey, que se vayan al nevado de Colima, güey, Así, o a alguna 4 nevería. rancheros en trineo. Sí. Tópale a la verga, súbete. Agarramos un chingo de granizo y con eso... Sí, vienen bien frías las chelas. Entonces el punto es que el 24 y 32 ya venían celebrándose en la misma ciudad y por este motivo se terminó por elegir a pues la misma sede, ¿no? La gloriosa Berlín. La elección de Alemania tuvo una carga política bastante importante, ya que devolvió la celebración de competiciones a un país que había sido pues sentenciado de manera muy dura después de la Primera Guerra Mundial. Qué bueno que ya les dieron una oportunidad después de que la cagaron una vez, güey. Por ejemplo, cuando fue la Primera Guerra Mundial, se Ujú. tuvieron que cancelar unos Juegos Olímpicos que iban a ser en Berlín, que ellos mismos cagaron. Sí. Sí, mira, todo el mundo se equivoca, hay que darles una segunda oportunidad, no creo que nada malo pase. Pero Alemania venía de lograr cierta estabilidad política después de estos periodos posguerra. Ujú. Te preguntarás, ¿por qué? No, pero... Yo te diré por qué. Ok.
Esto se debe a que, después de forjar una alianza con el Centro Católico y los nacionalistas del Parlamento, el Partido Nacional Socialista de Alemania, También conocido como el PAN. también conocido como el PES, logra ganar 2 procesos electorales y de esta manera Hitler es nombrado por el presidente como canciller. Esto fue el 30 de enero de 1933, afianzando a Hitler como figura máxima del Partido Nacional Socialista. ¿Qué sucede también con este nombramiento de Hitler? No nada más lo nombran a él como canciller, sino que adquiere una fuerza importantísima en el Parlamento, por lo cual logran aprobar la ley habilitante de 1933. La ley habilitante básicamente lo que hacía es que destinaba el poder que estaba repartido entre el Parlamento, el presidente y la Cancillería en una sola figura. Esa sola figura coincidía con los ideales del partido que promulgó la ley, que es Adolf Hitler. Sí, o sea, ¿quién sería? Es la ley Adolf Hitler para favorecer a Adolf Hitler, promulgada por Adolf Hitler. Cuando estaba leyendo esto me di cuenta que cada vez que mis tías tienen mucho miedo porque Morena tiene mayoría en el Senado, ya me hace más sentido. Es que, o sea, no es por comparar a Morena con los nazis, o sea, nada que ver, güey, pero la historia nos ha enseñado que concentrar mucho poder en una sola persona nunca es bueno. Siempre es bueno tener contrapesos, aunque nos cague el contrapeso. O como me gusta decirle, solo un Sith se rige por absolutos. Exacto. Después de esta promulgación de la ley, los demás partidos pues pasan a valer verga. Y en 1933, en julio, es decir, unas 2 semanas después de la ley habilitante, se prohíbe formar nuevos partidos. ¡Qué huevos! Los nacionalsocialistas se convierten en el único partido político restante. Esto era parte de la llamada Gleichschaltung. Gleichschaltung. Que literalmente significa sincronización. ¿No habrá habido alguien en todo el ecosistema europeo que vio lo que estaba pasando ahí y que dijo, oigan, no es normal que un país no permita que hayan más partidos, ¿verdad? ¿Verdad que no me lo estoy imaginando? De nuevo te adelantas un poco a lo que estoy por platicar, porque justamente cuando esto empezaba a suceder, la Sociedad de las Naciones, conformada por naciones, entre las cuales se encontraban, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, empezaban a cuestionar estas prácticas, pero pues confundidos un poco por las políticas que todavía seguían siendo pacifistas de Hitler, porque Alemania seguía sin tener un ejército y seguía con una política orientada más bien a lo económico. Hitler era el cabrón que le pega a sus hijos y a su esposa, pero cuando sale a la calle, sale y abraza a todos sus vecinos. No, pero es que hasta aquí todavía no había nada militar, nada. Todo era económico. No militar, güey, pero pues simplemente el hecho de prohibir que haya más partidos políticos. Muy absolutista. Ya es bastante para decir... Porque también lo entiendo, la democracia no es como ahorita porque tenemos precisamente el ejemplo de lo que pasaba en ese entonces para decir ya ahorita, ok, eso ya no es normal. Pero aún así, güey, o sea, yo sí creo que como humanidad lo vieron venir, güey. Sí, probablemente. Vieron venir el vergazo y no hicieron nada, Pero güey. ¿qué dirás? Como, no creo que lo vuelvan a hacer. El punto es que todo era, pues, más o menos tranquilo. O sea, sí estaba de la verga política y económicamente hablando, como bien dice Sergio. Pero todo termina por valer verga cuando dentro de esta Gleichschaltung, sincronización, se forma la SA y la SS como brazos armados del régimen y la SS como un organismo auxiliar de la SA. Además, en secreto, se crearía la Geheimstaatspolizei, o por sus iniciales, la Gestapo. La policía secreta del Estado nazi. Hitler y el partido llegarían al poder absoluto entonces en 1934. Pocos meses después, algunos miembros de los comités olímpicos nacionales comenzaron a preguntarse si sería éticamente correcto participar en unos juegos organizados por el régimen nazi. Ay, güey. La FIFA ahorita, güey. Después llegaron a un consenso que me gusta resumir como, pero ¿quién soy yo para juzgar? Pero ¿quién soy yo para negarme al dinero? Exactamente. Güey, la FIFA. La FIFA ahorita es como, no puedes quitar eso porque es ofensivo hacia los homosexuales, pero claro que vamos a recibir dinero de los petroleros donde la homosexualidad es penada con muerte. Una vez que se ratificó que ahí serían los Juegos Olímpicos, y pues ya no les podían quitar la justa sí, de la claro, Olimpiada. no se puede, imposible. Sí es cierto, güey, o sea, que no si un mes antes dices al Chile, ¿no? Ajá, es como, al Chile ese güey sí es muy culero, güey, muy culero. Neta, no. Y los güeyes decían que,
Nah, güey, ya di el apartado del avión. Exacto, güey, o sea... Ya pedí Es que es lo los que... letreritos de tráeme algo de Alemania. Es lo que me... Ya tenemos botarga. Se imprimieron un chingo de playeras de alguien que me quiere mucho me trajo esta playera de Berlín. Sí, güey, o sea, es lo que me caga, güey, porque es como... ¡Oh, güey! ¡Dejen de validar a los pinches regímenes! ¡Ah! ¡Me cagan! Pinches organismos internacionales no valen para pura verga. No valían verga en los 40 y siguen sin valer verga. Hubo una pequeña, ahorita te contaré, iniciativa para combatir esto, pero antes de eso, te platico. Una vez asumiendo que iban a tener la máxima justa deportiva, se establece una política de segregación racial en el deporte. Verguísima. Güey, voy a estar emputado todo este podcast, güey. Se pone peor. En otros aspectos, así como en otros aspectos de la vida social. Por ejemplo, los judíos fueron expulsados sistemáticamente de los clubes deportivos y las federaciones de los municipios y las comunidades alemanas. No tiene nada de malo, hagamos ahí las olimpiadas. Y tenían prohibido entrenar en cualquier instalación deportiva. Por supuesto. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente del Comité Olímpico Nacional, Avery Brundage, fue el primero en apostar por retirarle la organización de los Juegos a Alemania, abogando porque se organizaran en cualquier otro país. Sí, como Rusia. Sí, los güeyes es Cuba, güey. Vietnam. México. México. Bueno, México no, pues, pero es un decir. O sea, ay, en México ya no estábamos tan mal en los 30. No había país. Sí, ya estábamos mejor. Bueno, sí, ya había PRI. ¿Ya había PRI? Ya había PRI, ya había país. Recuerden país. Que este podcast es de un inicio patrocinado por el PRI. Pero sí, güey, o sea, literal, era como, güey, el que sea levante la mano y ahí nos vamos todos. Verga. Avery Brundage estaba particularmente preocupado por todas estas restricciones a la actividad deportiva de los judíos en Alemania y en su opinión, los fundamentos del espíritu olímpico dejarían de estar vigentes si los países decidían quién puede o no participar en función de criterios sociales, religiosos o raciales. O sea, este razonamiento vino desde un funcionario deportivo y no desde un funcionario político. Sí. Eso está de la verga. Pues güey, literal, es como si hoy en día los Juegos Olímpicos fueran a hacer en Corea del Norte y quien dice, no deberíamos ir, fueran a Gabriela Guevara en lugar de Marcelo Ebrard. No, es como... El mundial va a ser en un país donde los derechos humanos están restringidos y el que se pone en contra es Víctor Manuel Vucetich. De que no, estaré cabrón. Ochoa, ¿no? Ajá, Ochoa de... No, güey, la neta no está chido, güey. La neta, güey, después de vivir muchos años en Francia, entiendo que los derechos civiles es algo por lo que se ha peleado desde hace mucho, güey. Que todos sus compas en el vestuario mientras van a jugar contra Alemania. Güey, ¿de qué estás hablando? Ochoa cambiándose y se dan cuenta que bajo la playera tiene un tatuaje enorme en letras cholas que dice Liberté, Egalité, Fraternité. Le pegó su época en Francia, güey. Sí, o sea, siempre los deportistas sacando la cara por los derechos humanos. ¿Qué es lo que hizo el régimen de Hitler y los funcionarios deportivos de entonces para estas, declaraciones? Lo invitaron a visitar Alemania. Y ya no volvió. No, sí. Tras una visita a Alemania, Brundage declararía que los judíos alemanes están siendo muy bien tratados y los juegos deben tener lugar como está previsto. Yo asumo la responsabilidad particular debido a que la delegación estadounidense será la más numerosa para esta gran fiesta deportiva. Más adelante sería destituido este hombre y empezaría un posible boicot contra los Juegos Olímpicos de Berlín, afirmando que el deporte se debería mantener alejado de las relaciones judeo-nazis. Incluso llegarán a afirmar la existencia de una conspiración judeo-comunista contra la participación de Estados Unidos en los Juegos. Del lado de los partidarios del boicot, uno de los más activos era Jeremiah Mahoney, presidente de la Federación Estadounidense de Atletismo. Mahoney esgrimía que Alemania había quebrado el espíritu olímpico por lo mismo que decíamos antes. Sí. Según él, ir a los Juegos Olímpicos implicaba directamente apoyar a Hitler. Sí. Que pues, según él y según cualquier persona con sentido común. Güey, es que hay muy pocas personas con sentido común en la historia. Los eventos deportivos internacionales siempre son un escaparate para los países. ¿Por qué crees que se gasta tanto puto dinero en que los países se vean bien? ¿Por qué crees que México mató a todos los pinches estudiantes que estaban tratando de boicotear los Juegos Olímpicos? Porque eso te hace ver mal como país. Claramente. Entonces, si tú como país que defiende la libertad vas a un país y te muestras ahí dándole la mano al pinche dictador, güey, pues claro que lo estás validando. ¡Me lleva a la verga! Mientras tanto,
Las propuestas de boicot eran también discutidas y apoyadas por otros países. Por ejemplo, había mucho apoyo para boicotear los Juegos Olímpicos por parte de Reino Unido, Francia, España, Suecia, Checoslovaquia y Holanda. Los alemanes, exiliados por motivos políticos de estas discusiones, también se manifestaron a favor del boicot, los alemanes judíos. Sí. No obstante, con la excepción de España, todos los países que habían originalmente... ¿Por qué será? No, ¿Qué será? con la excepción de España, todos los países que originalmente se querían boicotear terminaron yendo a la justa. España fue el único que se mantuvo en ni mergas. Güey, ya cuando Franco... No, todavía no había... ¿Todavía no estaba Franco? No. Ok. Porque si la decisión... No. Porque chequé las fechas sabiendo que podía preguntar esto. Porque si la decisión se hubiera tomado 6 meses después, España llega primero. No, pero imagínate que ya cuando Franco dice, ese güey se está pasando de verga. Todavía no estaba Franco en el poder. Sí. Los partidarios del boicot comenzaron a organizar unos Juegos Olímpicos alternativos, que le llamarían las Olimpiadas Populares. Las Olimpiadas de la Amistad. Las Olimpiadas locas. Estas con el oso yogi. Se planeaba que se celebraran en Barcelona, como era la otra sede, ya que había sido derrotada frente a Berlín en la edición del Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, la iniciativa tuvo que ser anulada pocos días antes del comienzo del evento, debido a que Barcelona, sede de los Juegos Olímpicos Populares, tendría el estallido de la Guerra Civil. En julio del 1936. Qué bonita época para el mundo. En esos juegos, iban a competir los judíos y demás deportistas que fueron rechazados por la Berlín de Hitler. No, pobres judíos. Durante los juegos y en los meses previos, era necesario mostrar a los millares de visitantes todo lo que el país y el régimen tenían de bueno, para evitar, pues, que verse de la verga. Uh-huh. Es así que empezaron varias campañas antisemitas que habían sido constantes desde la llegada al poder de Hitler. Pero estas solo se seguían utilizando en la calle de manera secreta. Uh-huh. Ante el ojo público no existían campañas antisemitas. La violencia contra la comunidad judía, particularmente visible en el verano del año anterior, prácticamente desapareció. Me lleva a la verga, güey, porque es como esto de que... o sea, no sé, ¿cómo decirlo? Como cuando dicen, mira, sí era una persona de la verga, pero creía en sus ideales y él creía que estaba bien lo que estaba haciendo, pero es como, güey... Los ocultados, o sea... Sí. Como los mecos que dicen que admiran a Hitler porque hablaba muy bien. Ajá. Como, güey, no. Just stop. Get some help. Por ejemplo, en toda la ciudad de Berlín había los famosísimos letreros de Juden sind nicht erwünscht, de los judíos no son deseados, que de un día para otro desaparecieron. Ajá, decían, justo cuando los iban a judíos llegar, son amigos, no comida. Justo cuando iban a llegar los periodistas de otros países, ¿no? Y pues todos otros estos carteles de temor y de disuasión de poblaciones judías. Fueron retiradas por orden del Führer en febrero de 1936, inmediatamente antes de la inauguración de los Juegos. Además, Alemania aceptó incluir en su delegación a una espadachina de esgrima de origen judío. Había una judía en la delegación alemana, Helene Meyer, quien lograría una medalla de plata. Pues claro. La construcción, decoración y renovación de la infraestructura deportivas no le importó mucho los gastos e intentaron mejorar todo hacerlo lo más grande posible. Pues claro, güey, era el sueño húmedo de Hitler, güey, mostrarse ante el mundo. Estos proyectos estaban a cargo del arquitecto Werner March, que pues era el arquitecto en general de la Alemania nazi, y el Estado sustituyó el estadio alemán diseñado por Otto March, que era el padre de este arquitecto, y empezaron a construir el nuevo Estadio Olímpico de Berlín. Los proyectos de March fueron rechazados por el propio Hitler. Uh-huh. Ya que Hitler comparaba el proyecto con un retrete moderno, y en uno de sus típicos discursos exigía que el estadio fuese el mayor de todos los que se habían construido en el mundo. Por supuesto, esto implicaba ser mayor que el de los Juegos Olímpicos del 32 de Los Ángeles. Hitler nunca dejaría de quejarse durante las obras y durante todos los Juegos Olímpicos de que el estadio era demasiado pequeño. Me lo imagino de que yendo con sus botitas y su casco cada semana y... ¡Más! Y se iba. ¡Más! Cuando comenzaron los preparativos para las justas olímpicas, en 1933, a mitad de estar preparando el estadio, G.C. Owens se encontraba estudiando en la East Technical High School en Cleveland, Ohio, cuando trajo la atención de todo el entorno deportivo nacional porque igualaría un récord mundial de 9.4 segundos en la carrera de 100 yardas. Porque era bien rápido. Porque era muy pinche rápido. Te le digo el rápido. Y lograría una marca en el salto de longitud, 7.56 metros durante el Campeonato Nacional de Secundarias. Owens entonces obtendría un pase a la Universidad Estatal de Ohio y... Secundarias que allá son prepas. Gracias a que... Sí, ¿no? Sí. High school, secundaria es para este entendimiento lo mismo. Uh-huh.
Gracias a que su padre también consiguió un empleo cercano a la universidad, pudieron mudarse a la misma. En dicha institución era conocido como la bala, Pues sí. porque siempre cargaba con pólvora en su pantalón. Porque el güey masacró a 4 alumnos en un arranque asesino. Como parte de la Universidad Estatal de Ohio, Jesse Owens conseguiría 8 títulos de la NCAA, 4 en el 35 y otros 4 en el 36. Siempre se ha hecho bien cabrón la disciplina olímpica de correr, porque se me hace bien... No en mal sentido, pero como bien primitiva, güey. Como que es como lo más básico que un humano puede valorar de otro humano. No, güey, es aquello que nuestros antepasados más antiguos hacían para huir de un mamut, o sea... Exacto. Pero sí es como bien primitivo, o sea, porque todavía levantar pesas tiene técnica, correr yo sé que tiene técnica, pero, ¿sabes? Correr es como instintivo, primario, es como, güey, ese cabrón corre bien rápido ese mamut. Las competencias olímpicas más emocionantes siempre son aquellas que podrías también necesitar en Ciudad Nezahualcóyotl, güey. Sí, sí, sí. Correr muy rápido, Nadar, agarrarte a putazos, sí. saltar bardas, güey. Sí. Bueno, después de ese análisis, Y esgrima, pero en lugar de con filero. Con filero. se convertirá entonces en la figura del atletismo más importante en la escena universitaria de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, debía alojarse fuera del campus universitario, pues no podían los afroamericanos dormir en los campus y en los dormitorios de las universidades. Pues, su piel estaba pigmentada. Exactamente. Pues una vez fue a la playa de morrito y ya no se le quitó. También, por ejemplo, cuando viajaba con el equipo debía cumplir con ciertas reglas diferentes a las del resto. Por ejemplo, los pedidos en los restaurantes eran en el servicio de comida para llevar nada más. Él esperaba al resto del equipo en el hotel. Güey, ay, güey. Estoy muy enojado, güey. Güey, neta. Y asistía a comedores exclusivos para afroamericanos. Y esto ocurría en los hoteles, en los recintos deportivos, en las universidades, en restaurantes, etc. Hijos de la verga. Por ejemplo, para aclarar, el detalle importante de que esto fue gracias... Se mudaron a la universidad gracias a que su papá consiguió empleo. Fue porque no le podían dar una beca deportiva. Porque era negro. Porque era negro. O sea, no había otra. No tenía razón. beca. Su papá pagaba todos sus estudios para que este güey representara a la universidad en la NCAA. No había razón para no darle beca más que era negro. Exactamente. Verguísima, güey. Esto fue Verguísima hasta que- etapa de la humanidad, güey. Esto fue hasta que el 25 de mayo realizaría una memorable hazaña durante 45 minutos en las competencias de la Big Ten Conference. Aguantó la respiración. No, Durante 45 minutos. está cabrón. Ese día, en una sola tarde, de hecho, durante 45 minutos compitió en 3 pruebas diferentes y en un lapso de 45 minutos estableció 3 récords mundiales. En la carrera de 100 yardas corrió 9.4 segundos. En las plusmarcas del salto de longitud haría 8.13 metros. En la carrera de 220 yardas haría 20.3 segundos. Y terminaría con un cuarto récord mundial en la carrera de 200 yardas con vallas en 22.6 segundos. 8.13 metros es un putero para saltar, güey. Sí, güey. Qué riata, güey. Eso ya debería considerarse volar. Sí, Voló tantito, güey. probablemente. Ya tendrías que pagar tarifa de uso aeroportuario, ¿no? Sí, güey, no mames. Muchos años después, en 2005, el profesor de Historia Deportiva de la Universidad de Florida, Ricardo Cepro, señaló que estas marcas conseguidas en un solo día son la hazaña deportiva más impresionante en la historia del atletismo. Y las hizo un joven de categoría universitaria. En el año del 36, entonces, empezarían los Juegos Olímpicos de la ciudad de Berlín. Juegos Olímpicos a los que Jesse Owens estaría clasificado por estas hazañas. Ajá, porque era del una Big Ten verga. Conference. Porque Estados Unidos somos racistas, pero queremos medallas. Con Adolf Hitler en el poder, se pretendía que el evento manifestara al mundo el progreso de la Alemania nazi, y el Führer, con otros miembros del gobierno, tenía la expectativa de que los atletas alemanes dominaran las disciplinas deportivas. De hecho, ya en perspectiva y digo a posteridad, Alemania fue el líder del medallero. De hecho, Alemania lo sigue haciendo. Bueno, no, en las No, Olimpiadas ya en las no. Olimpiadas no, en los mundiales. ¿Por qué será? O sea, que los alemanes no dominan en deportes, ¿no se centrarán tanto en lo demás? O digo, porque No sé, la verdad. son súper disciplinados. Están ahí siempre. Y el fútbol lo demuestra. Pero siento que sí hay un punto en el que los otros países aprovechan sus ventajas genéticas, güey. O sea, por ejemplo, o sea, todos sabemos, ¿no? De la supremacía estadounidense en el atletismo Y en o en la natación. natación. Natación, por ejemplo, también los australianos. Ujú. Pero ningún país le compite a China en gimnasia. No, Porque porque ni están de pedo, chiquitos. porque están chiquitos.
Sí. O el tema de, no sé, el béisbol con República Dominicana. Yo siento que lo de los alemanes es a propósito, güey, porque la última vez que ganaron un medallero se pasaron de riata, güey. Entonces yo creo que dicen, nah, güey, la neta se nos va a subir, güey. Hay que mandar a los más La pendejos. última vez que ganamos un medallero nos dio por querer ganar todo. Ajá, entonces no, mejor vamos a mandar a los más pendejos. Sí en el fútbol, pero pues el fútbol nadie lo pela. Para la inauguración de la justa olímpica, toda la ciudad de Berlín estaba decorada con unas muy bonitas y pintadas a mano esvásticas. Y Una bonita bandera. la llama olímpica llegaría a la ciudad el 1 de agosto de 1936. Fue prendida por un tanque. un tanque de guerra que fueron. Mira qué bonito tanque. O sea, ¿Para qué tendrán tantos tanques? para hacer el 1936 la ceremonia era impresionante, o sea, los Juegos Olímpicos número 11 de la Olimpiada Moderna fueron inaugurados. Y sobre el estadio, por ejemplo, flotaba el icónico dirigible Hindenburg, que años después se quemaría y valdría verga. Sí. Sobre el cual estaba suspendida la bandera olímpica y los aros olímpicos. Durante esta ceremonia inaugural, el estadio tenía 110,000 espectadores. Sí. Hitler lo había logrado, tenía hasta ese momento el recinto más grande. Porque el Maracaná no cuenta sus asientos. Yo siento que Hitler tuvo una erección durante todo ese rato. Hitler güey. seguía emputado porque no era más grande. Sí. Mientras que en el exterior del estadio, Como niño regañado, güey. 1 millón de personas se colocó en las calles para ver el desfile de coches que transportaban al Führer y otros invitados a la ceremonia. Una orquesta de 30 trompetas saludaba a Hitler cuando entraba al estadio. Con la marcha imperial. Y Richard Strauss dirigió un coro de 3,000 personas que entonaron el himno alemán, el Deutschland, Deutschland über alles, y el Wars was ein Lied, que es el himno del partido nazi. ¿El himno de Alemania sigue siendo el mismo? Sí, ahora ya no tocan. Es que tocan el de Alemania y luego Sí, tocaban el himno nazi. sí me imaginé, güey, que no tocaban el himno nazi porque estaría medio raro. Sí, no, pero el de Alemania sigue siendo el mismo. Strauss también dirigió la orquesta que tocó el himno olímpico, especialmente compuesto para la ocasión. Hitler inauguraba la 11ª edición de las Olimpiadas, dando inicio a un nuevo ritual olímpico, que era que un corredor en solitario llegaba con la antorcha, que de relevo en relevo iniciaba su recorrido en la sede de los antiguos Juegos Olímpicos en Olimpia, Grecia. Esto que se sigue haciendo hoy en día, Sí. lo inició Hitler. Que ahorita está verguísima porque ya la flama olímpica ya es tecnológica, ya no se apaga, güey. Ahí sí iban de que, verga, no mames, no mames. Si eso te parece una buena idea, es la única ocasión en la que tú puedes decir que Hitler tenía razón. Sí. 49 delegaciones de atletas de todo el mundo compitieron en estas Olimpiadas, más que en cualquiera otra anteriormente realizada, y Alemania presentaría la delegación más numerosa con 348 atletas. Le seguiría la estadounidense con 312, dentro de los cuales habría 18 afroamericanos, Dale. dentro de los cuales estaba Jesse Owens. La Unión Soviética no participó. ¿Por qué será? No sabemos. Muchas de las delegaciones, porque estaban esperando, dicen, las de invierno son la papa. Pues sí. Muchas de las delegaciones al entrar al estadio como... Solo dijeron, espérate el invierno. ¿Para las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas. Muchas de las delegaciones, como a la fecha lo hacen, reciben entrenamiento diplomático sobre cómo comportarse en el lugar en el que están. Entonces, la gran mayoría de ellas, al entrar a la ceremonia inaugural, realizaban el saludo nazi al pasar por enfrente de Hitler. Qué pasada de verga. Las delegaciones estadounidenses y británicas se encontraron entre las pocas que no lo hicieron. Hicieron dab. Hicieron un dab baile de TikTok. el del Fortnite frente a Hitler. Había por todo el estadio cámaras fotográficas lideradas por Leni Riefenstahl, que había trabajado para el partido y para el gobierno, filmando, por ejemplo, el Congreso de Nuremberg en 1936. Nuremberg terminaría por no ser un gran lugar para los nazis. Ajá. Y filmaría la mayor parte de los juegos por encargo del gobierno. Algo que, para contarte un poco el contexto de cómo se desenvolvieron estos juegos. Si quieres. Ok. Ya que empezaron los juegos, por ejemplo, hubo un hecho que le imputó a los países sudamericanos, y es que hubo un fallo del Comité Olímpico Internacional en un partido de fútbol de cuartos de final, un partido que se disputó entre Perú y Austria. Afirman que había habido una victoria del equipo peruano por 4-2 contra Austria, con un gol final del artillero peruano Teodoro Fernández Meizán, al cual previamente le habían anulado 3 goles. No mames. Y cuando el partido terminó 4-2 en favor de Perú, el Führer, nacido en Austria, presionó a los organizadores del evento para que el partido fuera anulado. No mames, güey. Alegando que había unos seguidores y aficionados peruanos que invadieron el campo y atacaron a un jugador austriaco. Cuando le predijeron, ¿no es cierto? Él dijo, sí, güey, yo lo vi, güey. Dime que no. mientras traes un pinche tanque atrás, güey. En una pacífica reunión con la Gestapo. con el doctor... ¿Cómo se llama el pinche doctor loco de los nazis? Mengele, güey. Sí, de que...
Sí, el doctor Mengele lo vio. Simón. Himmler sirviéndole un café con un líquido curioso al presidente del Comité Oye, Olímpico. ¿por qué mi café es azul? Tome, señor, por favor. Además, Perú, güey. Pobre Perú, güey. Nivel en el entierro No, tenía, pero güey. a Teodoro Fernández le habían anulado 3 goles. Esa madre iba a terminar 7-2. Güey, pero es que además, güey. Perú, güey. Pobre Perú contra... O sea, literal, y además Perú contra el cabrón que tendría en jaque en 4 años al mundo, güey. Bueno, y técnicamente, los peruanos también deben haber sido como, güey, pero le ganamos a Austria, no a Alemania. Y un güey de al lado, güey, ese güey es de Austria, güey. No, güey, ni le... güey, no. Güey, tú cállate, pendejo. Cállate, nuestro avión sale en 10, güey. El único peruano de 2 metros y güero. Cállate. No digas nada contra Führer. Entonces el Comité Olímpico, después de analizarlo pacíficamente, ¡Pobre Perú! anularon el marcador y ordenaron que el partido se volviera a jugar a puertas cerradas, ya que no había suficientes medidas de seguridad. Ay, güey, pues es en que el pobre partido anterior Perú, se metieron los aficionados. Sí, claro. Mengele lo vio. Muchos periodistas deportivos, como los que mencioné anteriormente, después encontrarían los documentos que certificarían que el 90% de los aficionados de ese partido original eran alemanes. Claro, ¿qué ¿Por qué chingados? esperaban, güey? Que la gran delegación Sí, peruana la gran invasión peruana Como del si- 33. como si fueran hinchas de River, ¿no? Los vatos en el aeropuerto. Dale, Perú, carajo, calos, austriaco, vamos a matar. Güey, Hitler en su palco nomás empezó a sentir que vibraba todo. ¿Qué es eso? Hitler. Nah, Allá viene, no la te mancha lo creo, peruana. No te lo creo, no. Trajimos ceviche. Los locos del Cuyo. No. Sí, güey, obviamente. ¿Qué me dices que habían tres peruanos, güey? Y Los- 2 eran cabrones los de la del delegación. cuerpo técnico Sí, y güey. los de esgrima que fueron a ver a sus compas. Obviamente ni la familia de esos cabrones fue a verlos, güey. O sea, no mames. Y luego que fuera por un peruano judío, ¿no? El punto es que anularon el único marcador peruano judío. y dieron una fecha para volver a jugar el partido. Ujú. A lo que no nada más el equipo de fútbol, sino toda la delegación peruana dijo, se van a la verga y se fueron a Alemania. Sí. O sea, honestamente, bien por Perú. Sí, bien por Bien Perú. por Perú, bien, Un aplauso a bien, Perú. un aplauso a Perú. Fueron los primeros en decirle a Hitler, ¿sabes qué, güey? Hasta aquí. No, ahí está. Ajá. Los primeros que pusieron un alto a Hitler Sí, fueron fueron nuestros hermanos Perú. peruanos. Grande Fujimori. Otras cosas que sucedieron, por ejemplo, es que aprovechando estas competencias deportivas amistosas, Hitler y el partido nazi pues no perdían la oportunidad de impresionar a otros dignatarios extranjeros con demostraciones de hospitalidad extravagante. Ok. Por ejemplo, Hitler, quien acaba de nombrar de embajador en Londres a Joachim von Ribbentrop, recibió a cientos de invitados extranjeros en cenas de galas en su mansión de Dahlem, a donde asistían, por ejemplo, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, quien dio una recepción con fuegos artificiales y más de 1000 invitados terminarán por asistir al evento, especialmente extranjeros. Hermann Göring, que en la época seguía en el régimen, sobrepasó a todos con su extravagancia festiva, pues invitó a 2000 invitados extranjeros a su mansión para una fiesta. Puro mandatario extranjero. ¿Cuánto cabía en Mexa, güey? Sí, a huevo. A huevo cabía en Mexa. Henry Shannon, un conservador británico de la Cámara de los Comunes, se quedó deslumbrado con una recepción ofrecida por Göring en el Ministerio del Aire y comentó que nunca había ido a una fiesta de ese calibre desde los tiempos de Luis XIV. A lo que me pregunto, ¿estaba vivo en los tiempos de Luis XIV? ¿O solo es muy malo citando frases? Pues, no sé, güey, como la época de la primera mitad del siglo XX es bien rara porque, o sea, hay raza que conoció las máquinas o sea, de que los autos y el cine, mientras otros todavía les tocó de que convivir con reyes y monarcas y morir de cólera y es como, damn, man. Durante la justa olímpica hubo más de 3000 transmisiones radiofónicas para más de 50 países encabezadas por Alberto Lati. Solo en los, Grande Lati. Solo en los Estados Unidos, más de 100 estaciones de radio transmitieron relatos y reportajes desde Berlín. Los Juegos fueron los primeros en Probablemente hasta ese momento eran los Juegos Olímpicos más grandes de la historia. en cualquier escena, güey. Cobertura, atletas, infraestructura, delegaciones, lo que quieras, güey. Qué cabrón. Densidad de fascistas por metro cuadrado. Sí. Estos juegos Y eran eso los... que no fue España. Estos juegos eran los primeros en ser retransmitidos por televisión al completo, aunque solo se transmitían en la ciudad de Berlín. Se componían de imágenes de mala calidad para el exterior, Sí, incluyendo está cabrón. pues
lo que el régimen quería que se Sí, transmitiera. ahora eran 8 fotos de Hitler por 2 de deportistas. Que cuando se estaba transmitiendo el tercer gol de Perú, ¡ay, se nos fue la señal! Sí. Se fue la señal, pero vamos con este De concierto que nomás de... ves a Hitler gritando, oh, no, perdón, Se pero fue la mira". señal, pero vamos con un concierto de cámara de 4 horas de Wagner. Y escuchamos las Valquirias. De que nomás se escucha al fondo. En total, estos juegos recibieron más de 4 millones de espectadores en persona, en físico. Y William Sheridan, un periodista estadounidense, y el politólogo Victor Kempler fueron influidos por la eficiencia de la propaganda nazi y empezaron a relatar cuentos de visitantes impresionados. Sí. Por el dinamismo del país, por la alegría, el deseo de paz de Alemania, sobre todo. O sea, no los culpo, güey. Siempre pasa, ¿no? Pasa con la gente que va a Cuba, ¿no? Y que ve la parte bonita de Cuba. O inclusive la gente que viene a México. Y sí, México tiene cosas muy bonitas. Pero, pues, obviamente no lo vas a llevar a los lugares más feos, a los lugares con inseguridad, güey. O sea, todo mundo puede cegarse si no conoce el panorama completo y solo ves lo que los mandatarios quieren que veas. En ese contexto de Olimpiadas nazis, comenzarían las pruebas de atletismo. Y Owens llegaría a Berlín. Llegaré corriendo. Desde Estados Unidos. Como Dash, güey. De acuerdo- Cruzando el agua. De acuerdo con las declaraciones de su compañero de equipo James Luval, ganador de una medalla de bronce en los 400 metros, Owens era esperado por un montón de aficionados. Por ejemplo, hay anécdotas de aficionadas alemanas que conocían a Jesse Neta. y que esperaban afuera de los estadios con tijeras para cortar parte de sus uniformes y quedarse con algo de Jesse, güey. A la verga, Así de güey. cabrón idolatraban a este morro. Pero, ¿cómo lo conocían? O sea... Porque, o sea, en ese entonces no estaba tan restringido el contenido que llegaba a Alemania y Estados Unidos pero sí era ya- explotaba la figura de su o de sea, su sí era atleta, ya güey. una figura, o sea, Sí, no. sí, sí. O sea, Jesse era el Michael Phelps de su generación, güey. Ok, eso me hace más sentido. De acuerdo con las declaraciones del compañero, entonces las jovencitas gritaban "Who is Jesse? Who is Jesse?" Jesse. Que era ¿dónde está Jesse? Que se traduce como Jesse Bombón. Te quiero en mi Te colchón. quiero en mi colchón. Sí. Jesse Bebé. No, No, esa no me la sé. no. Es que según yo le decían así algo a Peña Nieto, pero las señoras son muy ingeniosas cuando quieren ser Sí. cochinas. Esto obligaba al atleta a entrar siempre a los estadios por la parte del tren o de los camiones para que las aficionadas no se lo comieran. Verguísima. Y cuando salía a la villa de los atletas, debía hacerlo con un grupo de soldados para protegerle. Ah, huevo. Su fama internacional era también reconocida por Adi Dassler. Adi Dassler, el creador de Adidas. Ah. Adi Dassler. No mames. No soy genio, güey. Adi Dassler. No, ok. Adidas. El creador de Adidas, ¿quién? Güey, podrías haber dicho por Adidas y yo me quedaría. ¿Quién, güey? ¿Quién es ese? No mames, que fue el Pedro Infante. ¿Quién le convencería de utilizar en las pruebas las zapatillas de la empresa Gebruder Dassler Schuberferk? Adidas. Un antecedente de Adidas. Esto se convertiría en el primer patrocinio en la historia para un atleta afroamericano. Verga, qué chingón. El día 3 de agosto, Jesse Owens ganaría su primera medalla de oro en la carrera de los 100 metros con un tiempo de 10.3 segundos. El güey trotando además. Por delante, y el segundo lugar fue su compañero de la misma universidad, Ralph Metcalf, quien era una verga porque entrenaba con Jesse. Por una décima de segundo atrás. Y Tinus Ondersnarp de los Países Bajos en tercer lugar. Al día siguiente, el 4 de agosto, conseguirá su segundo triunfo en los Juegos en el salto de longitud con una marca de 8.06 metros. Todos estos son marcas muy impresionantes, pero no tanto como las que había hecho en la universidad. Sí. O sea, era capaz todavía de más, güey. Sí. Pero como que no era necesario, ¿no? Como que vio, está fácil, güey, está fácil. Pero espera, güey, ganó imponiendo una marca olímpica y llegó una recomendación técnica que le hizo el alemán Lutz Long, que era otro de los competidores, que le enseñó cómo saltar. Jesse saltaba como Dios le daba a entender, güey. Ajá. No tenía técnica. Sí, claro. Entonces, imagínate si Jesse hubiera tenido técnica. No, el güey no aterrizaba en 20 minutos, güey. De que ya va Jesse. Sigue Jesse. Ya salió del estadio. Creo que ganó. Nos informan que aterrizó en Milán. En esta disciplina, el norteamericano ya tenía en su poder la marca mundial con lo que había registrado en la universidad. El 5 de agosto se adjudicaba la carrera de los 200 metros con un tiempo de 20.7 segundos. ¿Se lleva qué? ¿4? Ahí va, ahorita van 3. Por delante de Mac Robinson. Y el 9 de agosto se llevaría su cuarta medalla de oro en la carrera de relevos 4x100 representando a los Estados Unidos. En esta competencia, el entrenador Tim Cromwell había reemplazado a Marty Glickman y Sam Stoller por Owens y Rad Metcalf. O sea, dijeron ustedes dos que iban a competir desde un principio. ¿Qué les parece si me corre Jesse? Sí, tiene sentido. Y establecerían un récord mundial en equipo, 39.8 segundos.
La hazaña de las 4 medallas de oro no sería igualada jamás en los Juegos Olímpicos hasta 1984 con Carl Lewis. Ajá. Otra pinche estrella totota, güey. Exactamente. Ahora bien, alrededor de las figuras de Jesse y de Adolf Hitler hay muchísimas historias y muchísimas versiones sobre que si se encontraron, que si no se encontraron, que si Hitler se emputó, que si no se emputó. Desde el primer día de competencia, sí se sabe que Hitler únicamente saludaba a los atletas alemanes que obtenían medalla. Pero los mismos funcionarios de publicidad del régimen le decían que Saluda a todos. Que o saludas a todos o no saludas a nadie. Uh-huh. Hitler optó por la segunda, no saludar a nadie. Ok. Y de esta manera pues se ausentaba ya de la entrega de medallas. Ajá. Sí, cuentan que Hitler no se perdió un solo día de Juegos Olímpicos. O sea, estuvo todos los días en alguna competencia. Uh-huh. Cuando fueron las competencias de atletismo, estuvo todos los días en atletismo. Y hasta ahora, generalmente, cuando empieza atletismo es la que más llama la atención. Sí, y es muy emocionante el atletismo. Y tiene la particularidad de que al mismo tiempo están pasando varias cosas. O sea, hay lanzamiento de bala, hay carrera, jabalina, le dan a un corredor con la jabalina, se tropieza con la bala, Sí, claro. cae el de la garrocha, Sí, o sea, guerra espartana. entran los barcos, Sí. lucha contra leones. Ajá, patada al hueco al hueco enorme que hay en medio de la cancha. Y los jueces, 8.5. 8.5, no gritó que esto es Esparta. Pero algunos historiadores han indicado que Hitler pudo haber evitado asistir a los juegos por amenazas de lluvia, lo que provocaría el retraso de los eventos, pero no, él aunque lloviera, ahí estuviera. Esta decisión se tomó antes de la participación de Owens, pero esto no impediría que siempre se creyera que el mandatario demostraba desdén hacia el atleta afroamericano, cosa que realmente no está comprobada, güey. Pero no sorprendería. Seguramente no era como, uy, déjalo abrazo. Acerca de estas aseveraciones, Hitler deliberadamente pues evadía reconocer sus triunfos, pero en general los de cualquiera. Sí. Y por Cualquiera tanto, que no fuera alemán. cualquiera que no... No, a partir de que sus consejeros le dijeron que no felicitara a nadie, no felicitara ni a los alemanes. Ya, como para que no se malinterpretara. Simón. Hitler tenía tan controlado su tiempo que llegaba al estadio exactamente a la hora que empezaban las competencias y se iba exactamente a la hora que terminaban las puntuaciones. Entonces tampoco entraba estaba cuando entregaban las medallas. Lo que sí sucede, y declararía Owens mucho más tarde, es... Cuando terminé mi segunda o tercera medalla, el pendejo ya ni se acuerda cuál medalla, así, lo que tiene que ganar muchas, ¿no? Sí, perdí varias, la neta. Entre mi segunda o tercera medalla, me llamaron a una transmisión televisiva y sí recuerdo haber pasado cerca de donde él estaba. Él me saludó y yo le correspondí. Creo que sería de mal gusto criticarle si no estás enterado de lo que realmente pasó. Ok. Sin embargo, las palabras de Albert Speer, un arquitecto alemán y periodista, dirían que durante gran parte de la justa deportiva, Hitler estaba en los medalleros, pero de forma oculta, sí saludando a la gente. O sea, no cuando se le veía. Decía, se ha abonado mucho la versión de que Hitler tenía desdén hacia Owens, pero Hitler estaba muy molesto por los triunfos del negro estadounidense porque cualquiera que tuviera ancestros procedentes de la jungla era un salvaje. Su constitución física era mucho más fuerte que la de los blancos y por ello deben haber sido excluidos de los juegos. O sea, esta sí es la única versión de un Hitler emperrado por Owens. Sí. No, es que, güey, la neta, alguien le sorprende, alguien diría, ay, no puedo creer que Hitler dijo eso, ¿cómo puede ser? Hay que cancelarlo en Twitter. Hasta 2009, cuando Siegfried Michner, una periodista alemana, afirmaría y descubriría que Owens, hasta el día de su muerte, cargó en su cartera con una fotografía de Hitler extendiéndole la mano. Es que sí, pero, o sea, volvemos, las dos cosas no me sorprenden, ¿sabes? O sea, es como Hitler probablemente después de eso se desinfectó como cuando tocas a alguien con COVID, güey. Pero Owens también fue como, ese puto me dio la mano, güey. Hice que ese pendejo me diera la mano. Pero no tenía tanto este rollo de presumir que el pendejo le dio la mano, simplemente lo dijo el mismo Owens. Fue uno de mis mejores momentos, no por Hitler o por el lugar, sino porque estaba recibiendo reconocimiento de un mandatario. del host del evento, básicamente. Ay, sí, pero no sé, güey, es que, no sé, ¿tú presumirías eso, güey? No, ni de pedo, güey. ¿Sabes? O sea, es como... Yo no presumiría una foto con Carlos Salinas. Sí, o sea, imagínate con Hitler, o sea... No lo presumiría, lo contaría como una historia de peda de, güey, ¿te acuerdas la vez que le di la mano a Hitler, güey? Me pasé de verga, güey. El pedo es que a la fecha, pues, no han encontrado esa foto porque probablemente está o en la custodia de la familia de Owens, o se desechó, o nunca existió. O tal vez un día esto llegue al precio de la historia. Imagínate, güey, imagínate. No, pues aquí tengo la foto original de Owens saludando a Hitler, güey. En contraste con ello, una vez terminados los Juegos Olímpicos, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt,
jamás le extendería una invitación a la Casa Blanca a Owens, como se hacía con todos los atletas olímpicos. Owens, al regresar, no entendería muy bien esto, pero se integraría al Partido Republicano. No. Principalmente para conseguir votos entre los afroamericanos. No. Para la elección ¿Por presidencial qué, del año Owens? posterior. No. Fue en esta etapa cuando aprovecha para hacer unas manifestaciones respecto a su encuentro con Hitler. Es cuando dice: algunos dicen que Hitler me despreció, pero yo les digo que no lo hizo. No estoy diciendo nada en contra de nuestro presidente. Recuerden, no soy un político. Pero también recuerden que el presidente nunca me envió un mensaje de felicitación porque, según dicen, estaba muy ocupado. Ok, es que también, o sea, es como, no sé, es como la raza que le quiere pegar al catolicismo adorando al diablo. Es como, sí, Hitler me dio la mano, Hitler me saludó. Nuestro presidente no se tomó el tiempo de saludarme. O sea, justamente sí lo entiendo, güey. en la siguiente concentración política republicana en Kansas City diría: si quieren una historia de un presidente ignorando a Owens, no busquen hacia Alemania, busquen hacia la Casa Blanca. Claro, güey, claro, pues es que, güey, qué verga, güey. O sea, no mames. O sea, entiendes lo de Hitler, güey, pero Roosevelt, güey, ¿qué le costaba? Bien, negro, bien. Y ya, güey. Cuando terminan los Juegos Olímpicos, Owens y sus compañeros de equipo tomaron unas pequeñas vacaciones en Suecia y al regresar él pretendía sacarle todo el jugo posible a su nivel de fama y su nivel de estrellato. Bueno, como debe de ser. Y intentaría conseguir dinero, patrocinios, etc. Pero las autoridades del atletismo nacional en Estados Unidos mostrarían una oposición y le retirarían su estatus de amateur, cosa que terminaría la carrera deportiva de Owens. ¿Por qué? Porque no puedes competir, en los Olímpicos solo compiten amateurs. Sí, es cierto. Y él es como, Pero no, y él como, ya eres una figura pública, estás recibiendo dinero de esto, ya no eres un amateur. Ay, qué mamada. Porque pues no hay, o sea, no hay atletismo profesional. Exactamente, o sea, ¿de qué esperan que viva, güey? Uh-huh. Inclusive, muchos años después, Owens diría: sí, en efecto, tengo 4 medallas de oro, pero no puedo morderlas un viernes por la tarde. Sí. El mundo del Puto atletismo... Estados Unidos de mierda, El mundo güey. del atletismo se está convirtiendo en una farsa. Ya no significa nada para nosotros los atletas. La AAU, que es la Asociación Americana de Atletismo, se lleva todas las ganancias. Se lleva todo nuestro dinero en este país y además te persigue en Europa para conseguir su parte. Tus mismos compatriotas te quitan lo que te pertenece. Uh-huh. Pese a esta decisión tomada por autoridades atléticas, pues las ofertas de patrocinio no desaparecieron y en 1946 participaría en la fundación de la West Coast Baseball Association junto a Abe Saperstein, en lo que era una liga de béisbol afroamericano. Órale. Y en la que Owens era vicepresidente de la liga y propietario del equipo los Portland Rosebuds. Con los Rosebuds, Jesse iba de gira por todo el país. Pues no le iba tan mal si era propietario del equipo. Sí, o sea, pero no adquirió la propiedad del equipo por dinero, sino por formar parte de los fundadores. Ya. Con los Rosebuds iba de gira por el país y en ciertas ocasiones entretenía a los espectadores en medio de un doble juego al retar a la velocidad de un caballo. A huevo. Eso está muy Estados Unidos de los 40. Güey. Lamentablemente la liga solo duraría 2 meses, pero el ex campeón olímpico trataba de ejercer como promotor deportivo, específicamente como organizador de eventos. Por ejemplo, participaba en carreras de velocidad de 100 yardas, donde daba la ventaja al competidor de adelantarse 20. A huevo. No es suficiente. Además, siguió participando en espectáculos donde desafiaba caballos de carreras. Y como revelaría posteriormente, estos caballos de carreras estaban acostumbrados solo a las carreras, entonces se asustaban en un escenario cualquiera y de esta manera Owens aprovechaba para ganarles. Aún así se veía impresionante que un cabrón le estuviera ganando un caballo. Sí, claro, digo, pues era show, güey. Ya, ese momento era como volvemos al ejemplo que puse en un podcast, era como el circo de Kiko, güey. Aunque lo vieras todo raquítico al final, que solo salía, hola, ¿cómo están? Ya me voy. Era como, güey, vi a Kiko, güey. Entre otras cosas, Owens también tenía una lavandería y trabajaba en una gasolinera para conseguir un poco de dinero extra. Pero eso no evitó que cayera en la bancarrota. Sí. En 1966 fue juzgado por evasión de impuestos y tras haber tocado fondo encontró ayuda en el gobierno, quien al fin le designaría un puesto que merecía su figura legendaria deportiva y le designarían embajador de buena voluntad. Le dieron la pala recoge popó. Una vez retirado se convertiría en propietario de caballos de carreras. Y respecto al incidente ocurrido en los Juegos Olímpicos de México 68, donde Tommy Smith y John Carlos levantan el puño cuando había todo el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, diría: es un símbolo sin significado, ya que cuando abres los puños tienes a la vista tus dedos, que son frágiles. La única ocasión en que el puño debería estar cerrado es cuando estás sosteniendo dinero. Ahí está el verdadero poder. Pues, no, 4 años después, en 1972, no estaba equivocado tampoco. Publicó un libro llamado He cambiado, donde matizaría su opinión y diría: me di cuenta
de que luchar en su mejor sentido es la única respuesta que el afroamericano tiene, que cualquier negro que no está comprometido en la lucha de los 70s o está ciego o es un cobarde. También tiene razón. O sea, es que tiene razón en ambos sentidos. Tristemente el poder sin dinero no es poder. Pero la lucha... Pero la visibilidad de un escenario internacional... Exacto, también importa mucho. Entonces, o sea, de cierta manera, ambas visiones pueden ser ciertas. Desde sus épocas en la preparatoria compitiendo, Owens fumaba una cajetilla diaria de cigarros. Esto incluyendo su vida deportiva. Verguísima, güey. Ganó sus récords mundiales chingándose una cajetilla diaria. Pues claro, güey, eso era lo que le daba aire. Lo cual ocasionó que entre entradas y salidas del hospital a finales de los 70s terminaban por diagnosticarle cáncer de pulmón en fase 4. Y moriría a los 66 años güey, en como Tucson, el Pal Arizona. Norte, cabrón. Salió en fase 4, güey. El 31 de marzo de 1980, rodeado de su esposa y su familia, fallece Jesse Owens. Hoy en día sus restos se encuentran en el cementerio de Oakwoods en la ciudad de Chicago, y el dormitorio en el que se alojó durante los Juegos Olímpicos fue convertido en el Museo Jesse Owens, con fotografías de sus logros durante la competencia, y se encuentra una carta que fue interceptada por la Gestapo y revelada años después, donde un admirador de los Estados Unidos le recomendaba no darle la mano a Hitler. Muy tarde. En el imaginario colectivo, Jesse Owens encarna un tipo de raza negra que se enfrenta con éxito al nazismo, aunque en palabras de la exatleta francesa Marie Senja, no fue este el caso. En el 2016, la francesa publica el libro Jesse, la fabulosa historia de Jesse Owens, en el que cuenta la peripecia de un atleta afroamericano que triunfó en la Alemania nazi ante los ojos del mismo Adolf Hitler. Según ella, Jesse se convertiría en un auténtico símbolo que no supo sacarle partido. A Owens le costaría toda la vida entender lo que representó y nunca supo jugar ese papel. Pero para el exatleta, Owens se convirtió, sin desearlo, ni planearlo, ni quererlo, en el símbolo más grande de la lucha contra el racismo, cuando en realidad no era más que un pobre chico negro hecho a su manera. Pues sí, o sea, de cualquier manera, pues muchas veces cuando se hace historia no se planea, ¿no? Y no se hace conciencia. Probablemente, como dices, después, años después, cuando escribió esta biografía, el güey como que, no sé, como que mientras escribió dijo, qué pendejo. Ese día sí me mamé. Sí, verga, güey, sí es cierto. Pero, pues dices, pues, güey, pues era un morro joven, güey, él estaba en su pedo, quizás... O sea, aunque había sufrido racismo, porque claro que lo sufrió, no lo tenía tan internalizado como el pie de lucha. Entonces el hecho de ir a un país en el que también ahorita sabemos lo culero que estaba. Quizás ese güey ni siquiera sabía lo culero que estaba, güey. ¿Sabes? O sea, son como muchas situaciones en las que no puedes juzgar como la manera en la que lo tomó. Y lo que se me hace más cabrón de la historia es que tú no eliges si vas a ser un símbolo o no. ¿Cuántos símbolos y héroes que tenemos? En realidad los güeyes estaban improvisando y estaban haciendo su pinche... Estaban haciendo su pedo y nosotros dijimos, ese güey se está pasando de verga, güey, vamos a seguirlo, güey. Y es que los símbolos, que sí les queremos llamar, no se hacen solos. La gente los hace y los elige, quieras o no, para positivo o para negativo. A final de cuentas, en este podcast se habló de 2 símbolos positivos y negativos, pero hechos por la gente, güey. Sí, pero creo que la gran diferencia es que, por ejemplo, Hitler sabía perfectamente hacia... O sea, una vez Hitler eso le apuntaba. Ajá, Hitler ya después sabía cómo apuntarle a eso. Owens no, porque nunca quiso, porque nunca reflexionó, ¿no? ¿Qué tal si en ese momento le hubiera caído el 20 y dijo, güey, es que este güey es un racista y podemos hacer acá, les acabo de ganar en Alemania, ¿sabes? Pero pues no, güey, o sea, el güey estaba en su pedo. O sea, también eso influye, porque si hay símbolos que hacen algo... Es como en la lucha libre, güey. O sea, un güey hace de repente algo que se pone bien cabrón con la gente y dices, vamos a explotar esto. Pero, pues, no siempre pasa. Esta historia, en lo particular, la había escuchado muy, muy de fuera y que ahora vino más a mi mente porque precisamente estamos durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Y me gusta Tokio. Vamos con Tokio. Y me gusta un chingo, güey, porque lo que representa unos Olímpicos o un Mundial, pero no sé por qué en particular creo que los Olímpicos sobre la comunidad internacional... representada por personas que a lo que le atinan y lo que le apuntan es al deporte, pero que suelen representar mucho más que eso, se me hace muy cabrón, güey. Uh-huh. Y sigue pasando, o sea, las esperanzas que le depositas a un mexicano que está practicando algo que jamás has visto en tu vida, pero que de repente dices, güey, no entiendo nada de taekwondo,
pero espero que este güey gane. Sí. Va mucho más allá, O no güey. sé, la imagen de los países, no sé, la gente que es exiliada de esos países, que ha pasado, que tienen Sí. que ganan medallas y que levantan medallas frente a una bandera del Comité Olímpico que dices, es un símbolo Sí, muy fuerte, la delegación güey. de los refugiados. Ajá, los refugiados, y dices, verga, güey, o sea, esto es deporte, pero es más, porque todo siempre es de político, o sea, nada se puede escapar del contexto político. Entonces digo, ahora que están los Olímpicos, y los invito a verlo un poco con ese ojo, con ese tema de ya no es nada más el deporte, sino pues el que nos estén representando, el que haya un comité, el que haya una comunidad. Sí, o sea, sin duda, este episodio está muy hecho para que aprovechen el momento en el que estamos, así como también hay que aprovechar que es el mejor momento para seguir a Lechubiza en las redes sociales. Así es, como no, como chingados no, Estamos en como chingados no. Instagram, Instagram, Twitter y Facebook como @lechubiza. El podcast se puede ver en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Sigue. Mustang Podcast, Yeti Podcast, en iVoox si por alguna razón lo escuchan ahí, o en Himalaya creo también estábamos, y La neta estamos en Himalaya, la neta no sé qué es Himalaya, pero sé que es un lugar de podcast. si nos mandan DMs los mandamos por Drive. Por Drive, ajá, está en Google Drive. Este fue el episodio 23 de Los Bardos de la Historia. Les recordamos, como siempre, Que si van a competir contra caballos, que sean de carrera para que se asusten. Y no vayan a Juegos Olímpicos en un país fascista, por favor. De preferencia, ¿no? Sí, porque me van a hacer enojar, hijos de su puta madre. Hasta la próxima. Adiós.